Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice que necesitamos más control, más estabilidad, más éxito. Nos enseñan a aferrarnos a lo que tenemos, a lo que conocemos, a lo que creemos que es nuestra identidad. Sin embargo, hay algo poderoso que sucede cuando decidimos soltar, cuando dejamos de luchar contra lo inevitable y nos permitimos aceptar el cambio. El cambio es una constante, algo que nunca podemos evitar. Pero, ¿qué pasa cuando, en lugar de temerle, decidimos abrazarlo? ¿Qué pasaría si dejáramos de ver el cambio como una amenaza y comenzáramos a verlo como una oportunidad para crecer, para evolucionar, para transformarnos? Hoy quiero hablarte de un concepto que puede cambiar radicalmente la forma en que vives tu vida. El arte de soltar. Este proceso no se trata solo de dejar ir objetos o personas, sino de liberarnos del miedo, la inseguridad, los viejos patrones de pensamiento que nos atan a una versión de nosotros mismos que ya no nos sirve. Uno de los mayores miedos que enfrentamos en nuestra vida es el miedo al cambio. A menudo nos quedamos atrapados en lo conocido. Incluso si lo conocido nos está frenando, nos aferramos a trabajos que no nos llenan, relaciones que ya no nos aportan, o creencias que ya no resuenan con nosotros. Pero, ¿qué pasaría si todo esto fuera solo una carga que estamos arrastrando? Una carga que al soltarla nos permitiría caminar más ligero, más libre. Imagina, por un momento, que todo lo que has acumulado a lo largo de los años, tus logros, tus errores, tus inseguridades, ya no te definen. Imagínate liberándote de la necesidad de mantener una imagen de ti mismo que has construido con base en expectativas ajenas. Piensa en la libertad que sentirías al dejar ir lo que ya no te sirve, al tomar un paso hacia el futuro con la confianza de que el cambio no es algo que debamos temer, sino algo que debemos abrazar. Hace unos años conocí a alguien que cambió completamente mi perspectiva sobre el cambio. Esta persona había perdido todo: su trabajo, su casa, su relación. Nada en su vida quedaba igual. Y sin embargo, a pesar de la devastación que le tocó vivir, empezó de nuevo. No se aferró al pasado, no se lamentó por lo perdido. Empezó a construir su vida desde cero, con una actitud diferente. En lugar de centrarse en lo que había perdido, empezó a ver el cambio como una oportunidad para redefinir quién era. De hecho, decía que el momento más liberador de su vida fue cuando decidió soltar el peso del pasado y aceptar que lo único que tenía control sobre era su presente. ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? A veces, el cambio nos llega de forma abrupta, a través de situaciones que no podemos controlar. Una pérdida, un fracaso, una ruptura. Pero lo que realmente define cómo nos enfrentamos al cambio es nuestra actitud frente a él. La vida, como una corriente, no se detiene por nada. ¿Por qué deberíamos aferrarnos a lo que nos impide avanzar? El filósofo y escritor Alan Watts hablaba mucho sobre la idea de fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Decía que, al igual que el agua que fluye por un río, nuestra vida debería seguir su curso natural. La resistencia, el intentar controlar todo a cada momento, solo genera más estrés y ansiedad. En cambio, soltar y permitir que las cosas sucedan de manera orgánica puede abrirnos a nuevas posibilidades que ni siquiera habíamos imaginado. Uno de los mayores mitos sobre el cambio es que, para abrazarlo, debemos hacerlo de manera radical, de golpe. No se trata de abandonar todo de inmediato, sino de empezar con pequeños pasos. Soltar puede ser tan simple como cambiar la forma en que pensamos, como liberarnos de las expectativas ajenas, o incluso como empezar a decir no cuando sabemos que algo ya no nos sirve. Imagina que estás cargando una mochila pesada con piedras. Cada piedra representa un miedo, un pensamiento negativo, una expectativa no cumplida. La mochila se va llenando poco a poco, hasta que, eventualmente, te resulta casi imposible caminar.
Ahora imagina que decides soltar esas piedras. Algunas serán fáciles de dejar ir, otras no tanto, pero al final te darás cuenta de que, con cada piedra que sueltas, caminas más ligero, más libre. El arte de soltar también tiene que ver con la aceptación. Aceptar que no todo está bajo nuestro control, que no podemos predecir lo que vendrá, pero que sí podemos decidir cómo reaccionamos ante ello. En la vida, las únicas cosas que realmente tenemos control son nuestras respuestas. ¿Qué harías si pudieras soltar el peso del perfeccionismo, de la crítica constante, de la necesidad de tener todo bajo control? ¿Te atreverías a vivir con más ligereza? A veces, soltar significa también dejar de lado la idea de que la vida debe ser de cierta manera. Nos han enseñado que hay un camino correcto para vivir, que debemos cumplir ciertas expectativas en ciertas edades, pero cuando nos liberamos de estas ideas preconcebidas, descubrimos que no hay un solo camino para todos. Cada uno de nosotros tiene su propio viaje, su propia historia que contar, y a veces, lo mejor que podemos hacer es soltar la idea de cómo deberíamos vivir y comenzar a vivir de acuerdo con lo que realmente nos llena. Soltar no es perder el control, sino ganarlo. Al permitir que el cambio fluya en nuestra vida, nos volvemos más resilientes, más adaptables y más abiertos a nuevas experiencias. En lugar de temerle a lo desconocido, aprendemos a verlo como una oportunidad para aprender, para crecer, para reinventarnos. Al final del día, la vida no es estática, el cambio es inevitable y lo que realmente importa es cómo elegimos abrazarlo. Vas a seguir luchando contra la corriente, aferrándote a lo que ya no te sirve. O te vas a liberar, soltando lo que no te permite avanzar y permitiendo que el cambio transforme tu vida de formas que no habías imaginado. Recuerda, el arte de soltar es una habilidad que se cultiva con el tiempo. No tienes que hacerlo todo de una vez. Cada paso cuenta, cada decisión de liberarte de lo que no te sirve es una victoria. Así que hoy te invito a que empieces a soltar, a que liberes lo que te está frenando, lo que te mantiene atrapado en el pasado, porque al final soltar no es perder, es ganar tu libertad para vivir una vida más plena, más auténtica y más libre en nuestra vida cotidiana. Estamos rodeados de constantes recordatorios de que el cambio es inevitable y sin embargo, a menudo nos resistimos a él con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Tal vez porque como seres humanos tendemos a aferrarnos a lo que conocemos, a lo que nos da seguridad. La idea de soltar lo familiar y abrazar lo incierto puede ser aterradora. Pero, ¿qué pasaría si nos diéramos cuenta de que el verdadero poder radica en nuestra capacidad para soltar? El filósofo estoico Epicteto nos enseña que no es lo que te sucede, sino cómo respondes a lo que te sucede lo que importa. Cuando nos aferramos a lo que conocemos, nos mantenemos prisioneros de las circunstancias y nuestra vida se convierte en una reacción constante a lo que no podemos controlar. Pero si entendemos que la vida es una serie de ciclos, que nada permanece estático, entonces el verdadero poder radica en la capacidad de soltar. Este acto de soltar no es un acto de rendición, sino de sabiduría. Es un acto de liberar nuestra energía de las cosas que nos pesan, que ya no nos sirven. De hecho, el filósofo griego Heráclito afirmaba que todo fluye, y con ello nos recordaba que el cambio es la esencia misma del universo. Lo que hoy es, mañana ya no será. Y lo que ya no es, da paso a lo que está por venir. Pero soltar no solo se trata de dejar ir cosas externas, sino también de liberarnos internamente. Hay un concepto que los budistas llaman el desapego, que nos invita a liberarnos del apego a las ideas, a las expectativas e incluso a nuestras propias identidades. En la medida en que nos aferramos a la idea de quién creemos ser, limitamos nuestro crecimiento. Nos definimos por las experiencias pasadas, por las creencias heredadas y por lo que los demás piensan de nosotros. Pero, como dice el filósofo chino Lao Tse, para adquirir sabiduría
Debes liberarte de las viejas formas de pensar y abrazar lo que está por venir. En este sentido, el acto de soltar se convierte en una puerta de entrada hacia el verdadero autoconocimiento. Si nos liberamos de las cargas que nos atan al pasado, podemos empezar a ver el futuro con claridad. Y es en ese espacio de apertura, de vacío, donde surge la posibilidad de la reinvención. No necesitamos un evento catastrófico para empezar a soltar. Podemos empezar con pequeños actos de liberación, como soltar un pensamiento que nos limita, o dejar ir una relación que ya no nos aporta. Imagina el proceso de un árbol en otoño. Sus hojas caen con naturalidad, sin resistencia. No hay dolor ni lucha. Es un acto de adaptación, de supervivencia. Si el árbol se aferrara a sus hojas, no podría resistir el frío invierno ni florecer en la primavera. El mismo principio aplica en nuestras vidas. Si nos aferramos al pasado, no podemos hacer espacio para lo nuevo. Necesitamos soltar para poder crecer. Aceptar el cambio no significa que dejemos de luchar por lo que queremos, ni que renunciemos a nuestros sueños. Significa que entendemos que, a veces, lo que buscamos no está en el lugar que pensábamos y que hay muchas más oportunidades por descubrir. Cuando dejamos de aferrarnos a lo que ya no está en nuestras manos, creamos el espacio necesario para que nuevas oportunidades lleguen. El filósofo Alain de Botton, en sus escritos, dice que la razón por la que nos aferramos al pasado es porque no hemos aprendido a amar lo que viene. A veces, el miedo al futuro nos hace aferrarnos al pasado, incluso cuando ese pasado ya no nos sirve. La incertidumbre puede resultar incómoda, pero es en esa incertidumbre donde reside nuestra mayor libertad. Al soltar lo conocido, nos abrimos a un abanico de posibilidades infinitas. Es un acto de fe en nosotros mismos y en el proceso de la vida. Lo que estamos haciendo, al soltar, es permitirnos vivir más plenamente, dejar ir las expectativas, las comparaciones, las creencias limitantes, nos da el espacio para ser más auténticos, más valientes y sobre todo, más libres. Y la libertad, como dice el filósofo francés Jean-Paul Sartre, es la base de la autenticidad. Cuando nos liberamos de lo que nos retiene, podemos empezar a vivir de acuerdo con lo que realmente somos, sin las sombras de lo que otros esperan de nosotros. Y entonces nos enfrentamos a la pregunta, si hoy fuera tu último día, ¿qué te gustaría soltar? ¿Qué has estado cargando tanto tiempo que te impide avanzar? ¿Qué necesitas dejar ir para dar el siguiente paso hacia una vida más auténtica y libre? Esta no es solo una invitación a soltar objetos o situaciones, sino a liberar emociones, miedos y creencias limitantes que nos atan al pasado. El filósofo Carl Jung decía que lo que no enfrentamos en nuestra vida nos persigue. El cambio, aunque incómodo, nos ofrece la oportunidad de enfrentarnos a esas sombras, de liberarnos de lo que no necesitamos y de comenzar un nuevo capítulo. El proceso de soltar, lejos de ser una pérdida, es un acto de ganancia. Ganamos espacio, ganamos claridad y lo más importante, ganamos nuestra libertad. Por último, me gustaría invitarte a reflexionar. ¿Qué parte de tu vida está pidiendo que la sueltes? ¿Qué cosas, personas o creencias están limitando tu crecimiento? La invitación aquí es simple: soltar lo que ya no te sirve para abrirte a lo que está por venir. Recuerda que el cambio es el único constante en la vida. La verdadera sabiduría radica en abrazarlo con los brazos abiertos. Si este video resonó contigo, te invito a darle like y suscribirte para seguir explorando juntos el camino de la filosofía, el autoconocimiento y la transformación personal. Comparte este mensaje con alguien que pueda necesitarlo. Y recuerda, la libertad comienza cuando decides soltar lo que te retiene. Nos vemos en el próximo video.